Amigos en todas las sedes y en los cines, bienvenidos una vez más a 1214. Qué privilegio poder compartir con ustedes. Si te salió esta prédica, ya sea en YouTube, si hoy viniste a la iglesia, créeme que no es una coincidencia. Hoy el Señor quiere hablar a tu vida de una manera súper especial. Y sabes, justo viendo el tema, me acordé que en mi librera tenía esta Biblia. Como puedes ver, es una Biblia preescolar, ¿verdad? Biblia para pequeños. Y me acuerdo cómo mis papás me la leían constantemente cuando era pequeño. Y era como sí o sí. En la noche teníamos que ir y leer esta Biblia. Entonces me la leían y me encantaban las historias que se daban aquí en esta Biblia. Pero llegó el momento en que mencionaron a un personaje increíble. Que este personaje sanaba enfermos, hacía milagros increíbles, daba enseñanzas geniales y yo logré como simpatizar con este personaje y encariñarme un montón con este personaje porque era como todas las noches era ir y escuchar una historia increíble sobre él. Pero llegó un momento donde un amigo de él lo vendió y otro lo negó 3 veces, al punto que lo llevaron a la cruz. Lo azotaron, se burlaron de él y murió de una manera bastante triste. Entonces, esa era la primera vez que yo escuchaba esa historia y sinceramente fue como, wow, qué impactante historia. Y qué triste, para ese momento fue como triste ver que ese personaje con el que había estado leyendo durante varias semanas había muerto de esa forma. Entonces me llamó muchísimo la atención y justo en esta serie que se llama Brújula. No sé, probablemente nunca habías oído esa palabra, pero si has usado Waze o Google Maps, cosas así, eso es, ¿verdad? Esa guianza. Entonces en la Biblia podemos encontrar esa guianza. Y ya en un momento lo de mi Biblia cuando era pequeño te va a hacer sentido. Pero eso es lo que queremos hacer por las próximas semanas, que podamos entrar en este libro que es la Biblia para poder aprender mucho más, para poder saber cómo vivir bien, pero sobre todo conocer más a nuestro Creador. Así que vamos con todo. Y regresando a esto, cuando era pequeño se me hacía difícil a veces poner atención a esas historias. Y ya más grande, adolescente, justo como entre 12 y 14 años, se me hacía bien complicado leer la Biblia porque podía llegarme una notificación de mi teléfono que no sé quién subió un nuevo video o que alguien me escribió o simplemente era como, ¡ala, qué aburrido! Podría estar haciendo algo mejor, ¿va? Y rapidito podía, no sé, si estaba leyendo en mi teléfono era como, boom, YouTube y así, rapidísimo. Pero me acuerdo que llegó el punto donde esto se me hacía un poco difícil, porque yo sabía esa historia, ¿verdad? Me habían leído mi Biblia durante varias semanas y era como conocía esta historia, pero se me hacía muy frustrante el conocer estas historias, pero el no tener ese cambio en mi vida. ¿Me cachas? Como ese cambio que muchos nos cuentan, que conocieron al Señor y su vida no volvió a ser la misma, pero yo no me sentía así. Y era como, no me siento amado, siento que nadie me comprende. Y conozco estas historias. También yo me acuerdo que iba al servicio de 12-14, así como tú, y me sentaba en esa silla y era como, ala, no tengo ese cambio. Pero ¿sabes cuándo fue que llegó el cambio y cuándo todo ese conocimiento que había aprendido acá realmente impactó mi vida? Cuando empecé a leer mi Biblia conscientemente y voluntariamente. Ahí fue donde llegó el cambio, porque ¿te acordás de esa historia que te conté? Estoy hablando de Jesús, ¿verdad? Y justo en la portada de la Biblia sale, no sé si así se miraba realmente, pero así es como te lo ilustran en esta Biblia. Pero entendí por qué había muerto de esa forma. Y tengo un versículo increíble, lo tengo por acá, que quiero leerte y creo que nos explica realmente qué fue lo que vino a hacer Jesús. Y para mí dejó de ser triste cuando entendí esto. Y Juan 3:16 nos lo explica de una manera increíble. Yo te lo leo, acompáñame. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y quiero leerte el 17 porque me impactó muchísimo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio
de Él. Y sabes, me encantó esa palabra mundo, porque cuando Jesús dijo mundo, cuando dicen la palabra mundo, se refiere a ti y se refiere a mí. Por eso Jesús vino al mundo, se hizo hombre y murió por todos y cada uno de nosotros para que podamos tener vida eterna. Entonces ahí encontré el valor que mi vida tenía realmente, porque yo pensaba que no tenía valor porque ciertas personas no decían esto sobre mí, porque no podía hacer esto así como yo quería hacerlo. Encontré que realmente sí tenía valor porque valía la sangre del único Hijo de Dios. ¡Wow! Y entonces eso me cambió la vida. Pero fue hasta que empecé a leer mi Biblia constantemente que ese conocimiento se convirtió en una revelación. Y eso es lo que estamos buscando en esta serie. Pero como te dije, puede sonar complicado a veces leer tu Biblia, pero ya más adelante te voy a dar unos tips, así que sígueme oyendo con atención. Pero sabes, yo no fui el único al que este mensaje de Jesús le ha impactado y le ha cambiado la vida. Te quiero hablar de otro personaje que también fue un cambio radical en su vida. Este personaje estudiaba mucho la Biblia de ese entonces, que no era la Biblia completa que tenemos, porque en ese momento la Biblia, la otra parte de la Biblia, ahora el Nuevo Testamento, estaba escribiendo. Pero este hombre no creía en Jesús y perseguía a los que sí creían en Jesús y de una manera terrible. Pero un encuentro le bastó con Jesús para cambiar de ser el perseguidor número uno a ser el predicador número uno de Jesús. Estoy hablándote del apóstol Pablo, que primero era Saulo, era un perseguidor, pero con el encuentro que tuvo con Jesús cambió a ser Pablo, el apóstol, el predicador. Entonces, ¿te acordás de ese pasaje que leímos? Mundo, que Jesús vino a salvar al mundo. Ahí también está hablando de Pablo y también está hablando de ti. Y mira lo increíble que escribe Pablo acerca de la Biblia. Y esto lo encontramos, ¿te acordás que hablamos de Juan 3:16? Bueno, esto está en 2 de Timoteo 3:16. Así que si me acompañas a leerlo, esto fue lo que dijo Pablo. Y por cierto, aquí le estaba hablando a un pastor joven que Pablo mentoreaba y aquí le mandó 2 cartas. Bueno, tenemos 2 cartas que Pablo le escribió a Timoteo y son increíbles y te recomiendo leerlas. Y esto fue lo que dijo Pablo acerca de la Biblia. Así que leámoslo. Dice así, 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y este pasaje nos deja 3 cosas muy importantes para saber acerca de la escritura de la Biblia. Entonces acompáñame a verlo. Lo primero es, ¿quién está detrás de esto? Pablo nos lo dice en la primera parte del versículo. Toda escritura es inspirada por Dios. Y mira, este libro es increíble porque es una colección de 66 libros. Entonces no es como una historia uniforme, son 66 libros escritos alrededor de 40 autores, que varios vivieron en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Pero aquí está lo increíble, y es que la Biblia en ningún momento se contradice entre sí. Aunque hayan sido muchísimas personas que sus escritos hicieron la Biblia, no se contradicen. Es más, muchas cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, se cumplen en el Nuevo Testamento. Te doy un ejemplo. Justo al principio de tu Biblia, no tienes que buscarlo, yo te lo cuento. Después ve y búscalo en tu casa y vas a ver de qué hablo. Pero en Génesis 3:15 hay un versículo que menciona a Jesús. Entonces, ese versículo está en la página 3 de mi Biblia. ¿Y sabes hasta qué página aparece Jesús? Yo ayer estaba viendo y es como hasta la página 800 algo de mi Biblia aparece. Entonces, se cumplen bastantes de las profecías y de las promesas que se hacen en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo. Entonces, alguien tenía que estar detrás de todo esto.
y ese fue Dios. Y por eso todo hace sentido y nada se contradice e incluso hay cosas que se cumplen capítulos y libros después. Ahora veamos el qué de la Biblia. Y es que Pablo sabía que el mensaje de Jesús se estaba expandiendo y así como a él, a muchas personas les había cambiado la vida. Y Pablo sabía que ese cambio, esa transformación completa iba a venir al momento de conocer lo que aquí decía. Y sabía que a Timoteo le iba a servir y a que las personas que escucharan a Timoteo le iban a servir también. Entonces por eso hace mucho énfasis en Timoteo, predica lo que dice la Biblia. No prediques lo que Timoteo piensa, predica lo que dice la Biblia, porque allí es donde está el poder. Y justo hace énfasis unos versículos después del que te leí. Pablo sabía y tenía muy claro que la Biblia iba a ser lo que iba a traer esa transformación. Y por último, el por qué. Y aquí te doy un par de porqués que nos da este pasaje. Y el primero es que esto es lo genial de la Biblia. Como si quieres, volvamos al versículo y dice que es inspirada por Dios, ya vimos, y es útil para enseñar. Y aquí está la revelación de este pasaje. Y es que nos enseña cuál es ese camino, así como una brújula, como hablábamos al principio, ¿verdad? Nos da esa guianza, así como cuando pones el lugar a donde quieres ir en Waze, ¿verdad? Como quiero ir a la iglesia, ¿verdad? O quiero ir a la casa de mi amigo, ¿verdad? La Biblia nos enseña cuál es el camino. Pero aquí está por qué la Biblia es un libro súper completo, porque es útil también para redarguir. ¿Y qué es eso? Probablemente nunca has usado esa palabra en una oración, yo tampoco, entonces tuve que buscarlo y encontré que redarguir es así, mira, responder a algo para demostrar que está equivocado. Entonces, la Biblia es esa herramienta que nos enseña cuando vamos por el camino equivocado. Pero no se queda ahí solo en mostrarlo. Mira este versículo. Útil para enseñar, redarguir y para corregir. Entonces, nos enseña cuál es el camino. Nos enseña cuando vamos en un camino equivocado, pero sobre todo nos corrige ese camino. ¡Wow! No sé tú, pero yo creo que este es un libro muy completo y creo que vale muchísimo la pena leerlo. Pero, ¿sabes el mayor porqué que tiene la Biblia? Es que en la Biblia podemos conocer de una manera única a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro Sanador, Proveedor y todo lo que es Dios. Lo conocemos de una manera única. ¿Sabes? Uno de los mejores consejos que me han dado en relaciones me lo dio mi pastor hace unos años y me dijo, Juanfer, si alguna vez te llega a gustar a alguien, primero conoce a esa persona. Y no sabes de lo que me ha salvado ese consejo, el conocer primero a la persona. Y te lo dejo ahí. Pero ¿sabes qué? ¿Cuánto más no tenemos que conocer a nuestro Dios? Entonces, no sé si te emociona el conocer más acerca de ese Dios que vino al mundo para salvarte a ti y salvarme a mí. ¿No te emociona conocer más acerca de el valor que realmente tiene tu vida? ¿Sabes que en la Biblia Dios te puede mostrar qué quiere hacer contigo? Así que me emociona muchísimo que durante esta serie podamos conocer más acerca de este libro, porque estoy seguro que cuando llegue esa revelación no vas a ser igual. Pero como hablamos al principio, muchas veces puede ser complicado leer este libro y puede ser como, esa transformación no llega. Y es como, no sé qué pasa porque yo lo leo y es como, Te quiero dar 3 consejos que personalmente me han ayudado muchísimo a poder mejorar mi lectura de la Biblia y realmente poder obtener ese cambio que estamos buscando, ¿ok? Entonces aquí van. El primero es dedicarle tiempo. Porque esta revelación solo va a llegar cuando leas la Biblia, ¿verdad? Sí, leer la Biblia. Entonces, aquí te va el reto de esta semana. Y es que antes que hagas lo que más te apasiona hacer, piensa en eso. Quizás es jugar videojuegos, quizás es ver las redes, quizás es hacer cierto deporte, hacer llamadas con tus amigos, no sé qué sea.
pero que sea algo que hagas constantemente todos los días. ¿Qué tal si antes de hacer eso te propones leer un capítulo de tu Biblia? Un capítulo. Porque, ¿sabes? Yo probé leer Apocalipsis en una noche y no me salió. De veras, no te recomiendo. Empezá con un capítulo. No tiene que ser muchísimo, porque, ¿sabes? Para que un día llegue a ser muchísimo y puedas leerte libros completos en un día, tienes que empezar con poco. Porque así, paso a paso. ¿Cómo subes una montaña? Paso a paso. Y así vamos a ir mejorando y empezar a leer más, pero tenemos que tener ese compromiso de que le vas a dedicar tiempo. El segundo consejo es ser constante. Entonces te invito a que al momento de elegir cuál va a ser esa actividad que haces todos los días, y voy a leer antes de hacer esto, que elijas un lugar para hacerlo. Quizás puede ser en tu silla favorita, quizás puede ser en el sofá, en tu cama, no sé, quizás tienes un parque cerca de tu casa, no sé cuál sea ese lugar, pero elige un lugar, elige un momento del día, elige ese momento donde vas a empezar antes de abrir Instagram, antes de abrir TikTok, lee un capítulo de tu Biblia y vas a notar la diferencia. Pero aquí te va el tercer consejo, y este es el mejor de los tres. ¿Estás listo? Y es que tienes que pedirle a Dios que te enseñe, que sea Dios quien te revele. Porque como te dije, podemos tener todo el conocimiento, podemos sabernos todas las historias, versículos de memoria, pero hasta que no llegue esa transformación, solo va a ser conocimiento. Entonces pidámosle al Señor que nos traiga y va a ser Él el que te enseñe. Pero aquí va el mayor reto que nos toca. Y es que, ya te lo dije, muchas veces va a ser difícil y van a haber cosas que quizás no vas a entender, partes de la Biblia que te van a parecer aburridas, pero te digo quiénes son los que realmente notan el cambio en sus vidas. No son los que cuando se pone aburrido dejan de leer, son los que cuando se pone aburrido siguen leyendo y le siguen dedicando tiempo, porque así es como va a llegar esa transformación a tu vida. Así que no dejes de leer tu Biblia, porque va a ser esa brújula que te lleve a ese lugar que Dios quiere. Y primero Dios, un día allá en la eternidad. Entonces, como te dije hace un rato, ¿no te emociona saber más acerca de ese Salvador que dio su vida por ti? El saber que tu valor ya no está en lo que haces o no haces. Tu valor ya no está en lo que dicen de ti o lo que no dicen de ti. Tu valor ya no está en eso. Tu valor ya no está en los hobbies. No. Ahora tu valor está en lo que Dios dice de ti y lo que Dios hizo por ti al momento de mandar a su único hijo para morir por ti. ¡Wow! Y es increíble cuando lees esa historia al final de los evangelios, como Jesús está en esa cruz y pudo haberse bajado, pudo haber pedido a los ángeles así como sáquenme de aquí, pudo haber dicho no, yo no quiero morir por esas personas que me dieron la espalda, pero aún así lo hizo. Y es increíble saber eso, y es increíble conocer más acerca de esa historia. Así que ese es el reto esta semana, mi querido amigo, mi querida amiga. Que podamos dedicarle tiempo a la Biblia, que podamos ser constantes y que le podamos pedir al Señor que traiga esa transformación a tu vida. Y créeme que vale la pena. Vale la pena dedicarle 5, 10 minutos al día porque va a traer un cambio del cual no te vas a arrepentir. Y quiero dejarte una pregunta, si quieres tomarla en tiempo.com o si quieres respondértela a ti. Aquí va. ¿Qué puedo hacer hoy, después del servicio, cuando llegues a tu casa? ¿Qué puedo hacer hoy para leer más mi Biblia? Así que recordá, una última vez, tienes que dedicarle tiempo, ser constante y pedirle al Señor que sea Él el que te enseñe y que traiga esa revelación a tu vida. Que Dios te bendiga.